Agradecer a Eduardo Beliboni, uno de los referentes de la unidad piquetera, para nosotros podemos decir el referente, por lo menos en lo que tiene que ver con declaraciones y demás de la unidad piquetera. Eduardo, Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, esta manifestación, esta movilización que se había anunciado, bueno, de alguna manera, más allá de la situación económica y social que tiene la Argentina, que se viene sosteniendo y tambaleando hace muchísimo tiempo, también tiene que ver con lo que se propone en el futuro gobierno, Eduardo. Mire, no, porque las marchas tienen que ver con, no son marchas políticas sobre lo que va a ocurrir con el gobierno de Milei. Yo Ujú. después, si quiere, le comento, tengo Sí. una opinión al respecto, pero la marcha de hoy tiene que ver Ujú. con responsabilidades que tiene el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, con un presupuesto que se votó para que se ejecutara frente a la situación social que encima se ha agravado muchísimo en los últimos días con un proceso inflacionario muy fuerte y por lo tanto con un aumento de los precios también. Eso hace caer el nivel de pobreza a muchísima más gente que la que ya había, y por lo tanto son reclamos puntuales sobre el gobierno actual, sobre la responsabilidad que tienen los ministerios de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía en liberar las partidas que correspondan, y no sobre un futuro gobierno sobre el que, bueno, yo tengo una opinión, otros tendrán otra, y veremos cuando el gobierno empiece a funcionar quién tiene razón. Pero nuestra movilización de hoy, como todas las movilizaciones, es reivindicativa, es por cuestiones que tienen que resolverse en los próximos días, bajo cuya responsabilidad la tiene el gobierno nacional, el gobierno actual. Hasta el 10 de diciembre gobierna el Frente de Todos, gobierna el señor Fernández, la señora Cristina Massa y Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto tienen que responder a esos problemas. Se ha movido mucho el avispero con el tema de que era una primera marcha contra Milei. No, nosotros no hacemos una marcha contra Milei, sino una movilización por reivindicación. Eduardo, esta lucha, estas marchas que se vienen dando desde hace muchísimo tiempo, Ujú. usted decía, no es en contra, sino tratando de reivindicar los derechos del sector de los trabajadores, y a partir Ujú. de ahí, más allá de toda esta lucha, de reuniones, de promesas, bueno, aparentemente las dificultades han estado arriba de la mesa en las negociaciones porque siempre hay que reclamar. Esto es porque no se llegan a un acuerdo, porque no llegan a reunirse o porque hay un incumplimiento de lo que se promete en cada una de las reuniones. Un poco de todo. Ujú. Hay incumplimiento de los compromisos que asume el Estado se da cuenta que los problemas del gobierno, se da cuenta que los problemas se han ido agravando, hay un proceso inflacionario que deja a todos los acuerdos que se firman rápidamente en la nada. El gobierno ha presentado siempre muchas dificultades para resolver problemas logísticos, lo cual nos llama mucho la atención, porque la logística es algo que tiene que ver solamente con la organización y en todo caso con los costos, pero no puede ser que el gobierno no pueda asistir a los comedores populares, y se ha ido incrementando también la situación, la gravedad de la situación social, con lo cual aumenta la demanda. Es decir, es más gente que reclama porque se ha quedado fuera o se ha quedado o teniendo un trabajo, teniendo un ingreso fijo, no le alcanza. Entonces una de las comidas las hace en el comedor popular. Esto es lo que está ocurriendo actualmente cuando uno ve que crece la cifra de pobres, aún teniendo trabajo efectivo. Sin embargo, con el salario no le alcanza claramente para llegar a las 4 comidas que son necesarias. Entonces, la familia manda al chiquito, a la persona o a la mamá a buscar la comida al comedor popular. Ahora, cuando uno dice tiene un trabajo registrado y es pobre, bueno, me parece que es una situación mucho más complicada y uno tiene que buscarle una solución estructural, porque siempre se dice, ¿no? Tratar la pobreza estructural, la cuestión laboral estructural, y de alguna manera parece que son palabras y después no hay respuestas por parte Y del no hay gobierno a respuesta. eso. ¿Cómo se puede No, de alguna no hay manera respuesta. establecerla? Mire, si no hay un plan de desarrollo económico en la Argentina, de Sí. desarrollo industrial, de una industria que produzca, por supuesto, para exportar, pero también para la Argentina, con un consumo tan en caída. Cuando cae el consumo, una parte de la producción argentina también entra en problemas, porque vive del consumo interno. Entonces los salarios bajos también producen esa situación en la que cae, entonces entramos en recesión, cae el consumo, el que vende menos, y por lo tanto se genera un círculo negativo en vez de virtuoso, ¿no?
un círculo que de caída de la producción, de retroceso, de caída del salario, y es algo que es una espiral hacia atrás, en vez de ser una cosa que sea, digamos, beneficiosa para el conjunto del país. Es un proceso en el que se retrocede. Por eso hay menos trabajo, hay menos salario, hay menos trabajo, hay menos producción y el país va para atrás. Entonces todo eso es lo que evidentemente no han podido resolver los gobiernos de las últimas décadas, y es lo que vamos a abordar seguramente en la próxima, porque por las recetas que yo escucho de Milei vamos a más de lo mismo. Yo ya lo viví, creo que es un gobierno muy parecido al de Menem en sus concepciones políticas básicas, en la idea de abrir el mercado, en la idea de que aquí haya un mercado que regule la actividad económica, cuando el mercado es dominado muchas veces por monopolios. No es que es el mercado libre de la competencia, eso no existe en ningún lugar del mundo, era la utopía liberal que no existió, porque el monopolio desplaza la competencia, y por lo tanto el que determina el precio en la Argentina del trigo son 4 empresas, no lo determina la competencia. Lo mismo ocurre con todos los productos, con los combustibles, etcétera. Es decir, hay cartelización y por lo tanto no hay ninguna competencia. Y lo que sí ocurre es que al abrir la economía, los capitales golondrinas terminan saqueando el país, como ya ocurrió con Menem. Después de Menem, que entregamos las joyas de la abuela a todas las empresas, terminamos con un 20% de desocupación en la Argentina y posteriormente en un estallido social, en el 2001. Eduardo, cuando se dice que compitan, como dice Milei, el que tenga el mejor precio, el mejor producto, es el que va a ser beneficiado en el mercado. ¿Cómo se puede trasladar al común de la gente eso? Eso no es así, porque quien controla el mercado, mire, la Coca-Cola Argentina, discúlpeme la marca, pero hay que dejar un ejemplo concreto, Sí. en la Argentina entró y compitió con empresas a las que destruyó porque compitió a pérdida. Y le nombro algunas que a lo mejor no sé qué edad tiene usted, pero la Viducola era una, la Sí. Canada Dry Canada era otra. Dry, me acuerdo, Canada Dry. ¿Se acuerda? Tipo Muy bien, naranja bueno. también era. A mí me gustaba la naranja. Exactamente. Que tenía la exactamente, botella con un cuadrillé de vidrio, ¿no? Venía así. Exactamente, Sí. mire qué memoria. Exactamente, Sí. yo me acuerdo tomarlo en el verano en el Club Deportivo de Corimayo de Luz y Fuerza, sí, Sí. por supuesto. Ahora, vino la Coca-Cola y trabajó a pérdida durante años, porque era un monopolio, hasta que desplazó todo. No hay más Canada Dry, no hay más Vedú, no hay nada, no hay nada. Entonces, la competencia es un chiste, no hay competencia, hay control del mercado de los monopolios. No es verdad que la competencia resuelve el problema en el mercado y hace que las cosas sean mejor. Hace mucho tiempo que los monopolios controlan el mercado y se cartelizan y se ponen de acuerdo. Ocurre con el precio del petróleo, ocurre con los precios internacionales de los commodities, ocurre con todo en donde los monopolios controlan el mercado y controlan la economía. La Argentina no puede estar a merced de los monopolios internacionales, porque entonces va a ocurrir lo que viene ocurriendo hace muchos años, que es saqueada, que se aprovechan de sus recursos naturales. Hace 500 años que se aprovechan de sus recursos naturales de América Latina y seguimos empobrecidos cada vez más. ¿Cómo puede ser un territorio tan rico que termine siendo tan pobre? Porque América Latina es pobre. Tenemos una pobreza enorme en América Latina, siendo uno de los lugares más ricos del mundo. Sí, Eduardo, ahora, el tema de los monopolios que saquean la Argentina, el Estado que tiene que controlar y no puede controlar, ¿cuál es el rumbo que necesita la Argentina? ¿Cómo no va a poder? No quiere controlar, deja vía libre a ese saqueo. Mire, unos compañeros de Santa Cruz, un docente, estudioso del tema, me decía que en el último año, el año pasado, en realidad, de la Argentina se fueron, no de la Argentina, de Santa Cruz, exclusivamente de Santa Cruz, 2.500 millones en dólares, en oro, perdón. Sí. Se extrajeron 2.500 millones en oro. Esa es la ganancia de la Barritt, creo que es la Barritt, si no me equivoco. ¿Y cuánto dejaron eso en Santa Cruz? Nada. El 3% dice de lo que sacan. Eso es lo que dejan en el país. Pero el 3% ¿sabe quién lo mide? La propia empresa. Ese no quiere controlar nada, porque ni siquiera dejan las regalías mínimas elementales. Saquean este país de petróleo, de oro, de minerales y ahora de litio. Entonces nos vamos a quedar sin nada, otra vez vamos a volver otra ronda más de endeudamiento, porque ¿qué hacen los gobiernos? Se endeudan. Y después la deuda la tenemos que pagar todos nosotros. Bueno, así no salimos a ningún lado, así terminamos estrellados otra vez. Pero Eduardo, está el Estado presente, lo viene diciendo desde hace muchísimo tiempo Mauricio Macri, para cuidar a los que menos tienen, para hacer crecer a la Argentina. Si este es el Estado presente, no quiero saber cuál es el ausente. No, el Estado no existe. Miren, en los barrios el único Estado que existe es la policía.
Después, y que todo el tiempo está haciendo negocio con el narcotráfico. Después, lo que existe ahí son las organizaciones. Es la pelea cotidiana porque los pibes no se entreguen al narcotráfico, por recuperarlos de las situaciones de consumo que a veces tienen, de incorporarlos a un comedor, de que coman, porque si no comen bien, no pueden razonar bien. Entonces estamos cumpliendo una función que no se puede creer que sea tan combatida, porque si nosotros dejáramos que esos pibes siguieran en el marco en el que están, mal comidos, mal educados, mal formados por el Estado, mal deformados por la política que tienen, que hay en los barrios de parte del Estado, que es abandonarlos a su suerte, este país sería muchísimo más desastroso de lo que es, les puedo asegurar, porque tendríamos una cantidad de pibes sin perspectivas de nada. Hoy había un montón de chicos en la movilización. Por suerte están ahí, están peleando, están organizándose, no se quieren rendir, quieren poder estudiar, quieren poder trabajar. Peor es cuando ya se rinden y dicen, bueno, yo me entrego al narcotráfico y listo, ya está ahí vivo. Y me compro una zapatilla de marca. Eso es lo que nos ofrecen como alternativa. Las organizaciones cumplimos ese rol allí, organizar a los jóvenes para que peleen por su futuro. Eduardo, el asistencialismo, los planes sociales que teóricamente tienen que ser un parche para salir de una difícil situación, todo eso tiene que tener un correlato después de acción por parte del gobierno, coordinación con los sectores que usted comanda. Si no hay salidas laborales, si no hay efectivamente un salario, recién hablábamos del salario, un salario que a la persona le diga, bueno, yo sí trabajo y tengo este salario, voy a poder comprarme esto, lo otro. Los salarios en la Argentina son una miseria espantosa, Sí, medidos en dólares ni hablar. Sí, cada vez menos. Estamos en los niveles salariales más bajos que hay en el mundo. No alcanza ni para comer todos los días. Entonces, el incentivo del trabajo tiene que ser el salario. ¿Qué otra cosa hay que no sea el incentivo del salario para el trabajo? Yo no voy a trabajar porque es lindo trabajar, uno trabaja por el salario, por el incentivo que significa. Cuando yo era chico me quería comprar un Ken Brown, ya que hablamos de cosas antiguas. Sí, un grabador. A cerrar por antiguo. Sí, un grabador, ¿no? No, era el combinado. Combinado, bueno, combinado. No, yo era más chiquito. Yo quería comprarme el combinado. Era extraordinario, porque el Ken Brown tenía un sonido extraordinario. Tenía onda corta también, ¿no? Venían con onda corta. Claro, por supuesto, tenía la onda corta, uno agarraba las radios de Alemania. No entendíamos nada, pero decíamos, mi radio agarra Alemania. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo, yo soy de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y allá teníamos un combinado, y poníamos onda corta, era algo nuevo, no entendíamos, cierto, escuchamos japoneses, no entendíamos nada, y después poníamos los discos que iban cayendo. Claro, por supuesto, uno ponía todo junto, iban cayendo de a uno, tenían ese brazo. ¿Qué programa antiguo que estamos haciendo? No, pero qué lindo. Yo siempre digo, cuando esas cosas quedan grabadas es porque influyeron de alguna manera, ¿no? Y no perdimos la manera de ser, por más que después nos hayamos ido, después de muchísimos años, fuera. Si usted me dice dónde, yo quiero ir a Lincoln, ¿qué quiero hacer? Caminar por la calle, sentarme en la vereda y ver la gente que pasa, y yo con eso estoy contento. Que el regador pase a regar la calle de tierra, y a mí me gusta el olor a tierra mojada. ¿Qué quiere que le diga? Eso me encanta. Pero es como he dicho que éramos y no nos dábamos cuenta. Eso es cierto, pero yo siempre digo, a mí me decían, no, porque jugadores eran los de antes, no, porque lo que vivíamos, y yo decía, qué viejo lo que me está diciendo, y hoy a veces no lo quiero decir para que no me digan, ¿cómo? Si vos decías que no era así. Desgraciadamente, bueno, ojalá en algún momento, Eduardo, tengamos la ilusión de que, alguien me decía, ya van a venir políticos nuevos, políticos jóvenes, que van a cambiar toda esta estructura vetusta. Y le digo, ¿pero cuándo? ¿Cuánto tiempo? Porque hay urgencias en la Argentina. Lógico, hay cosas que no pueden esperar. Hoy decíamos eso, el hambre no puede esperar, la situación social no puede esperar, no sigamos postergando eso porque entonces nos vamos a perjudicar todos, todo el país se va a perjudicar si miles y miles, millones de jóvenes no tienen una salida, no pueden pensar, por ejemplo, en tener una pareja y comprarse un departamento, una casa para vivir, porque es imposible. Sí. ¿Cómo hace una pareja joven para tener un lugar donde vivir? Es imposible, literalmente. No hay crédito, no hay posibilidad de progreso. Entonces, bueno, lógicamente eso son los objetivos mínimos de un individuo, de una persona, de alguien que quiera salir de la situación en la que está. Eso no tiene hoy no existe. Hoy no existe. Eduardo, hoy yo cuando conversaba, tengo que serle sincero, hacía referencia a las movilizaciones porque veía algunos casos que decían, no, mirá, a mí me dijeron que venga, no sé qué es esto. Y digo, bueno, pero están esperando que los vayan a buscar para darle, no sé, tanta cantidad de plata a uno, a otro, y de repente, no sé, no tengo expectativa, no consigo trabajo, y de alguna manera
no vivo bien, pero a lo mejor con lo que me dan para las marchas me alcanza. ¿Cómo es No, todo es eso? imposible. Mire, esa historia es una fábula. Ujú, Que se paga para ir a las marchas es absurdo, porque imagínense, hoy, por ejemplo, cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo, la cola de la movilización estaba en Belgrano, en la avenida Belgrano. ujú, Imagínense tener que pagar toda esa gente para que vaya a una movilización. Seríamos multimillonarios, ujú, porque es imposible pagarle a tanta gente para una movilización. Lo que ocurre es lo siguiente, hay gente que se incorporó a la Asamblea del Barrio sí, ayer, la semana pasada. sí, Entonces sabe que hay una movilización y los periodistas, algunos periodistas que trabajan muy aviesamente, no vienen a hacerme un reportaje a mí, preguntarme, sino que van buscando. Entonces encuentran finalmente a uno que les dice lo que están esperando. No sé, me dijeron que venga y vine. ujú, Eso ocurre porque esa persona está en esa asamblea del barrio, a lo mejor hace una semana, hace 10 días, ujú. y lo escuchó muy bien y dice, bueno, vamos a ir, vamos a luchar por esto, y va. Y lo agarra el periodista, hace 40 entrevistas y agarra justo la que dice eso y la pasa. Dice, ven que no saben a lo que van. Yo le puedo presentar 500 en fila y usted le pregunta y le puedo asegurar que le van a responder todo lo que usted quiera y le van a contestar exactamente por qué estuvimos hoy en la plaza. Ujú. Entonces, quiere decir que hay también una manipulación, una idea de estigmatizar. Mire, cuando hubo trabajo en la Argentina, y hubo en un periodo muy corto, 83, 85, no tiene que ver con el gobierno, tiene que Sí, ver con una situación sí, internacional. Los planes dejaron de existir, la gente se va de los planes cuando hay un laburo que le permite vivir. ujú, Los planes son una maldición, no es algo que la gente quiera. El ujú. plan social inclusive contiene una contraprestación, usted tiene que contraprestar 4 horas y dice, bueno, ¿y qué hacen? Se rascan. Hay que darle de comer a millones de personas en este país en comedores populares. ¿A quién le hace la comida? Esa gente que estaba ahí le hace la comida. Si no, ¿cómo se hace? ¿Cómo se Eduardo, sostienen miles de comedores en todo el país? y cuando se habla del potenciar trabajo y se reclama que Sí. no están las herramientas Ujú, para realizar ese tipo de trabajo, como que no hay control, ujú. ¿cómo es ese sistema? Mire, el Estado le entrega a usted herramientas Sí, si usted presenta un proyecto productivo o un proyecto de capacitación. ujú, Entonces le entrega a esa cooperativa, a ese grupo de personas, una determinada cantidad de herramientas para ayudarlo. sí, Eso es lo que no hizo el gobierno durante todo este tiempo. Casi no hubo nada de eso. Pero había gente que sí, efectivamente, llevaba adelante una tarea, por ejemplo, de elaboración de algo de vivero o de sí, plantaciones, sí. y el Estado por ahí le da la semilla, le regala una zapa para hacer el pozo, etcétera, etcétera. Y, Todo ese tipo de cosas son las que se llaman las herramientas, los convenios de herramientas. y otros Cosa que, por emprendimientos, ejemplo, ¿no? Perdón, otros ¿cómo? emprendimientos no, no sé, poner una panadería en un barrio, qué sé yo, Sí, poner. también, yo le Ah, menciono los que se no, me no, vinieron está a la bien. cabeza: panaderías, pañaleras, Ajá, huertas, ya le dije, sí, emprendimientos gastronómicos que después se venden, esas cosas se venden en la feria, porque tampoco, digamos, las personas que se juntan a hacer eso no tienen un negocio a la calle, sino que van y lo venden en la feria, porque poner un negocio es mucho más caro. Entonces sí. hacen la elaboración y después lo llevan habitualmente a las ferias, que son muchísimas en los barrios, y si usted va a una feria de esa, va a ver que está lleno de esa gente que hace ese tipo de emprendimiento, que se la pasan todo el día laburando, para después ir a la feria y vender el producto de lo que consiguen. Lógicamente eso es una salida transitoria, no se puede vivir de eso. Porque Ujú, además, como son tantos los que lo hacen, yo cuando voy a las ferias esas digo, ¿cómo hará esta gente con lo que le sobra? ujú, Porque veo que les sobra mucho, porque no logran venderlo, claro. y entonces tienen que almacenarlo y llevarlo otro día a otra feria. Pero eso es lo que ocurre, que la gente labura mucho, por ejemplo, perdón, Sí, hacen también cosas de carpintería y de herrería, sí, que se llevan habitualmente y textiles. sí. Y textiles también hay muchas cosas, gente que hace remeras, que estampa remeras, hay toda una cantidad de cosas. Las herramientas de las que se reclaman tienen que ver con eso. Ujú, Porque bueno, para estampar una remera, lo mejor es una estampadora, no hacerlo a sí, mano. claro. Entonces, esa es la idea de las herramientas. Ahora, son todas cosas transitorias. Sí. Eso no es salir de la desocupación. Eso es un trabajo precario y el día de mañana tenemos que ver si se pueden abrir turnos en la fábrica. No, Mm. eso. Claro, Y la fábrica no abre en turno porque no le conviene. Entonces tenemos un círculo, como yo le decía, una espiral negativo que va para atrás. a propósito de eso, cuando uno habla de la construcción, podemos establecer que son ensambles de estructuras, ¿no? Bueno, esta es una estructura que da como un puntapié inicial y después hay que ensamblar otras estructuras para que se genere el trabajo genuino, eso se pueda trasladar a empresas o a fábricas o de alguna manera a algunas pymes y todo lo demás. Hay un correlato, entre comillas, de lo que se dice a lo que se hace y se lo debe sostener en el tiempo con distintos agregados.
¿Qué es lo que no está ocurriendo, ni ha ocurrido, ni con el gobierno de Macri, ni con este gobierno? Nada de eso ocurrió porque la matriz general productiva de este país está paralizada. No hay cosas que tienen algún desarrollo, pero la mayoría de la industria, la mayoría está produciendo para exportar con suerte, porque el consumo argentino es muy bajo, porque la capacidad de consumo en la Argentina es muy baja. Entonces, bueno, tenemos ahí toda una población que no tiene un buen trabajo y que no es un buen consumidor. Entonces, lógicamente, todo eso hace retroceder a la economía. Eso es lo que hay que ver. Eso no, nadie habla de ese problema, porque echan la culpa a un tipo que cobra un plan. Un tipo que cobra un plan no jode la economía. Lo que jode la economía es la macro, es que todos los recursos de este país terminen en las LELIQ, en los bonos, en la especulación financiera, y se ponga en funcionamiento la maquinita de imprimir billetes para sostener esa especulación financiera. Y deuda tras deuda, y deudas encadenadas que terminan finalmente en un enorme endeudamiento que tenemos que pagar todos nosotros, todos los que vivimos en este país. Entonces eso es de lo que no se sale, endeudamiento tras endeudamiento, intereses tras intereses, punitorio tras punitorio, y seguimos pagando, y seguimos endeudándonos. Por AM 1520 Radio Chascomús, la voz regional, y por Keops, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región, estamos conversando con Eduardo Beliboni, que es referente de la unidad piquetera. Después vamos a hablar de esta movilización que comenzó cerca de las 10 de la mañana, que después tuvo un desenlace final, creo que en el Ministerio de Economía, pero cuando desde este gobierno se dice, a través de Milei, a través de Patricia Bullrich, por ahora ministra de Seguridad, veremos qué se resuelve en el seno del PRO, porque ella es presidenta del PRO, es una decisión personal que no estaría siendo acompañada por el partido, cuando dice que si cortan la calle los van a sacar. Eso estaría hablando de un clima de violencia, porque dice, no, primero hay que evitar los cortes, y después seguramente se evitará eso. Ahora, si eso sucede, ¿cuál es el posicionamiento de ustedes ante una postura irrestricta del gobierno de no dejar cortar las calles, Eduardo? Mire, nosotros hacemos manifestaciones, no cortamos la calle. Ajá. Vamos a un ministerio, a otro, no es que cortamos una calle para que la gente no pase. Si usted ve la movilización de hoy, había decenas de miles de personas. ¿Cómo se impide eso? ¿Se puede reprimir esa movilización? De ninguna manera. Por eso digo que es peligroso decir y después hacerlo. Es complicado. Complicado. Por supuesto. Aparte hay que tratar de no amenazar con represión. No está bien amenazar con la represión. Lo que hay que hacer es tratar de tratar los problemas que generan una movilización, sobre todo cuando son de tantos miles de personas. Evitarlas. Hay miles de personas manifestando, escuchar el reclamo. Escuchá que hay un reclamo, pueden resolver el problema. Lo ideal es que los gobiernos resuelvan los problemas, no que repriman a los que reclaman. Si no, se interpreta todo al revés. Es decir, el reclamo es lo que hay que atender, no la movilización, porque la movilización es el resultado de que no se escuchó el reclamo. Sí. Hay que escuchar los reclamos, y nosotros vamos a pedir una reunión cuando asuma el próximo gobierno con el responsable del área, y le vamos a llevar los reclamos que tiene los compañeros y compañeras en todo el país que la están pasando muy mal. Eduardo, a propósito de reclamos, veíamos muchas personas que querían transitar por la 9 de julio, que decía cerca de las 10 y pico, 11 de la mañana, la columna cortaba la 9 de julio a la altura de la calle Moreno, que dificultaba, más allá que sea una movilización que va caminando, y no hay un corte permanente en un lugar, dificulta el tránsito, y después hacía referencia a todos los acampes que se daban en el Ministerio de Desarrollo Social, algo que perjudicaba, y bueno, que aparentemente por la relación que hay con el Ministerio de Desarrollo Social no hay una solución muy pero muy cercana. No sabemos qué va a pasar después, de qué manera van a estar conformados los ministerios o secretarías y cuál será la relación, ¿no? Mire, las movilizaciones, las protestas, evidentemente siempre perjudican a alguien, siempre. Por ejemplo, hay un paro en los hospitales porque las enfermeras ganan muy poco. Bueno, es un problema, es un hospital, hay gente que necesita ser atendida. Ahora, esa misma enfermera, y que a lo mejor es una enfermera muy calificada y quiere ganar como le corresponde, se va del hospital porque no le pagan lo que le corresponde. Entonces toman otra enfermera que no sirve para nada, perdónenme, las enfermeras. Entonces baja la calidad de la salud. Es decir, que también se perjudica a la población si no hay protesta, si no hay reclamo, porque hay que pagarle bien a la gente. El enfermero tiene que ganar bien, y no mal, y que no diga nada y que se calle la boca.
porque entonces baja la calidad de la salud, de la atención de la persona. Y si el día que hacen paro los enfermeros, por supuesto que se van a perjudicar las personas que están siendo atendidas. Lo mismo que cuando pasa con los docentes. Ahora, si los docentes ganan 2 pesos, se terminan siendo la escuela privada. Entonces la escuela pública queda con los peores maestros. Bueno, ¿cuál es el negocio de esto? Que destruyamos la educación, la salud, las cosas elementales de la población. No se puede hacer eso. Lógicamente, siempre hay un tercero que se perjudica cuando hay alguien que hace una acción que es en la calle, que es en un hospital público, que es en una escuela pública, pero no hay otra posibilidad. Es decir, si no ocurre eso, se degrada la salud y la educación pública. Eduardo, la última, abusando de su gentileza. Bueno, esta marcha que terminó, tengo entendido, en el Ministerio de Economía, donde la masa buscaba a Massa, pero no sé si lo encontraron. Lamentablemente no lo encontramos y nos dijeron, el periodista nos dice que hizo declaraciones acerca de que el presupuesto, el presupuesto no del año de Milei, sino del año de ahora, lo está discutiendo, las partidas presupuestarias que deberían ir al ministerio, a los ministerios, están frenadas porque las está discutiendo con Milei. Yo creo que es ilegal hacer eso. Creo que Massa está convirtiendo un acto ilegal, porque el presupuesto que se votó no puede ser discutido con el próximo presidente. Seguro. Tiene que aplicarse, y después con el próximo presidente tendrá otro presupuesto. Lo podrá modificar si quiere el otro presidente. Bueno, no, por supuesto que lo vamos a modificar, lo modifica para adelante, no lo puede modificar para atrás. Hoy no es gobierno Milei, si está ocurriendo eso, entonces hoy es gobierno Milei. Ahora está gobernando Milei el Ministerio de Economía, donde las partidas presupuestarias están detenidas porque Massa dice que las está discutiendo con Milei. Ahora, puede ser si Milei no es gobierno todavía. Eduardo, convengamos que este es un país, la verdad, es bárbaro, pero también para que lo trate un psicólogo, ¿no? Un gobierno donde el presidente no es el presidente, donde el ministro de Economía, que lleva la economía y hace disparates, es elegido como candidato, casi gana en primera vuelta, y después el futuro presidente que aparentemente arregla con aquellos que fueron la oposición para hacer un cogobierno y también intenta reunirse con Massa para ver qué es lo que pueden hacer, ¿no? La verdad, es una ensalada que no se sabe quién maneja a quién. Y como decía Serrat, atrás está la gente de todo eso, lamentablemente. Bueno, ¿qué futuro ve la última, esta sí, Eduardo? Y un futuro muy difícil, con las políticas, con las prácticas y con la idea que yo ya conocí, lamentablemente, en el gobierno de Menem, con este concepto político que tiene Milei. El propio Milei habló muy bien de Menem, dice que fue el mejor gobierno de la historia. Cuénteme la experiencia, ¿cómo fue? Para aquellos que no lo vivieron, ¿cómo fue la experiencia esa? Bueno, yo fui ferroviario, yo era ferroviario en esa época. Sí. Cuando uno se hace ferroviario, empieza a querer al ferrocarril casi más que a la mamá. Porque, mire, mi suegro jubilado del ferrocarril y mi cuñado trabaja en el ferrocarril. Bueno, sabe lo que significa eso, porque el ferrocarril uno se le mete adentro, empieza a querer los ramales, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, y sabe que conectan pueblos y que conectan gente, y que se han hecho cosas pioneras en su momento con el ferrocarril extraordinarias para unir pueblos. Bueno, vino la privatización y liquidaron los ferrocarriles. Entonces estuvimos todos despedidos y terminamos con un 20% de desocupación y el ferrocarril no mejoró. Siguió igual, empeoró porque inclusive hay lugares donde ya no llega y antes llegaba. Entonces, la idea de que la privatización resuelve todo es falsa. Y lo único que genera es muchísimos despidos. Y los despedidos terminan después siendo una carga para el Estado, porque le reclaman al Estado que le dé plata para comer. Entonces estamos otra vez en una rueda que vuelve al principio, en una cuestión circular, parece que estuviéramos en una metáfora filosófica, en la que siempre volvemos al eterno retorno, donde volvemos otra vez a que alguien nos diga que hay que privatizar todo, que hay que sacar todos los derechos, que es mejor que sea todo privado, y ya ocurrió en la Argentina eso. Fue el gobierno de Menem y terminamos con 20 y pico % de desocupación y un estallido social en el 2001. Sí, bueno, se habla de la convertibilidad, se habla de unos años de bonomía económica para cierto sector de la población, sector, ¿no? El resto, un peso es un dólar, decía Menem, bueno, pero no teníamos ni un peso. Teníamos patacones después. Sí, bueno, se fue deformando todo, la verdad. Por eso digo, parece que acá el equilibrio es lo que falta, ¿no? Porque es una cosa o la otra. Alguien dice, no, el Banco Central no sirve, ¿no? Porque, no, bueno, un Banco Central independiente a lo mejor sería un intermediario para cierto control,
Pero bueno, A mí lo que me preocupa más lo de los bancos no es ni que haya banco central o que no haya central. Que no haya una banca nacional al servicio del desarrollo bueno, económico argentino. No la hay. Todos los recursos van a los bancos privados y los bancos privados lo que hacen es especular financieramente. sí. Entonces, discutimos los bancos, tiene que haber una banca nacional que concentre el ahorro argentino para el desarrollo productivo. No la hay. Hoy la banca está al servicio de la especulación financiera. Bueno, favorecer la producción me parece que es el puntapié inicial para el crecimiento, ¿no? No ocurre eso. Ocurre que la plata va a parar a los bonos, Claro. va a parar a las LELIC, a las LEVAC, a hacer negocio financiero, es decir, hacer plata de la nada, porque Sí. no existe, Con la plata de la No hay gente, no- si hablamos de la LELIC, hacen... con la plata de la gente, Claro. absolutamente, y con la impresión de millones de billetes que después terminan impactando en la inflación. Bueno, ojalá en algún momento encontremos un poco de claridad, Eduardo. Le agradezco Ojalá. esta charla, y Al bueno, contrario. qué sé yo, que en algún momento se solucione y que diga, no, mire, Beliboni pudo poner una pyme porque no se dedica más, porque ya no hay que hacer más movilizaciones, porque el país está creciendo. Si no hay que hacer más movilizaciones, yo me dedico a tocar la guitarra, que es lo que más me gusta. ¿Sí? ¿Le gusta el folclore? Me No. gusta el folclore, estuve en un programa de folclore hace un tiempo y hasta canté y todo, así que mire. ¿Qué le gusta del folclore? Me gusta más la samba. La Estoy samba, más de la sí. samba y la menos de la chacarera. Me impulsan lo de la chacarera, pero le escapo un poco. Me gusta más la samba. Qué linda la samba, el Bueno, folclore, la verdad. Yo me acuerdo de todo chiquito. lo que es, Yo claro. todo- junté 600 pesos de moneda, la moneda de un peso, esas gruesas, Uh, pesada, sí, sí, y sí. me compré un long play que tenía, era 4 o 5 conjuntos, estaban los cantores del Alba, a mí me gustan mucho, los altamiranos me gustan mucho a mí. Parecemos el canal Volver. La gente Bueno, dice, ¿qué pusieron el canal Volver mire, acá? ¿Qué pasó? Que hablamos de la no, virucola, no de lo la tome- cana de la Dray. no lo tome como una falta de respeto, pero si en algún momento se anima a cantar, pero ¿sabe qué? Le damos para adelante, no se haga ningún problema. Bueno, esperemos que se calme un poco la cosa, que se mejore la cosa y Porque entonces eso nos que- dedicamos a lo que nos gusta. por Eso ahora. quiere decir que vamos a estar bien. Veremos, ojalá. Eduardo, Ojalá. muchas gracias y un abrazo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Hasta luego. Eduardo Beliboni, referente de Unidad Piquetera, en esta charla de alguna manera para entender la realidad desde un punto de vista y de alguna manera para darnos cuenta que estamos en un país bastante complicado.